Músculo liso. El músculo liso se distingue del músculo esquelético y cardíaco en que carece de estriaciones. Estas se crean por patrones en banda de filamentos gruesos y finos en los sarcómeros. En el músculo liso no hay estriaciones porque, aunque hay filamentos gruesos y finos, no están organizados en sarcómeros. El músculo liso se encuentra en las paredes de los órganos huecos, como el tracto gastrointestinal, la vejiga y el útero, además de la vasculatura, los uréteres, los bronquiolos y los músculos oculares. El músculo liso tiene una doble función: producir motilidad, por ejemplo, propulsar quimo por el tracto gastrointestinal u orina por el uréter, y mantener la tensión, por ejemplo, el músculo liso de las paredes de los vasos sanguíneos. Tipos de músculo liso. Los músculos lisos pueden ser unitarios o multiunitarios, según si las células están o no eléctricamente acopladas. El músculo liso unitario tiene uniones comunicantes entre las células que permite la rápida propagación de la actividad eléctrica por el órgano, seguido de una contracción coordinada. El músculo liso multiunitario tiene poco o ningún acoplamiento entre las células. Un tercer tipo, formado por una combinación de músculo liso unitario y multiunitario, se encuentra en el músculo liso vascular. Músculo liso unitario. El músculo liso unitario, una unidad, se encuentra en el tracto gastrointestinal, la vejiga, el útero y el uréter. El músculo liso de estos órganos se contrae de forma coordinada porque las células están conectadas por uniones comunicantes o gap junctions. Las uniones comunicantes son vías de resistencia baja para el flujo de corriente, lo que permite un acoplamiento eléctrico entre las células. Por ejemplo, en las células del músculo liso de la vejiga se producen potenciales de acción simultáneamente, de forma que se pueda contraer y vaciar todo el órgano de una vez. El músculo liso unitario también se caracteriza por una actividad marcapasos espontánea u ondas lentas. La frecuencia de ondas lentas fija un patrón característico de las potenciales de acción de un órgano que determina la frecuencia de contracciones. Músculo liso multiunitario. El músculo liso multiunitario se encuentra en el iris, los músculos ciliares del cristalino y el conducto deferente. Cada fibra muscular se comporta como una unidad motora separada, similar al músculo esquelético, y hay poco o ningún acoplamiento entre las células. Las células del músculo liso multiunitario están densamente inervadas por fibras postganglionales del sistema nervioso simpático y parasimpático, y son estas inervaciones las que regulan su función. Acoplamiento, excitación, contracción en el músculo liso. El mecanismo de acoplamiento, excitación, contracción en el músculo liso es diferente del mecanismo del músculo esquelético. Cabe recordar que en el músculo esquelético la unión de actina y miosina se produce cuando el calcio se une con la troponina C. En su lugar, la interacción de actina y miosina está controlada por la unión de calcio y otra proteína, la calmodulina. A su vez, el complejo calcio-calmodulina regula la sinasa de la cadena ligera de miosina, que regula la formación de puentes cruzados. Pasos de acoplamiento, excitación, contracción en el músculo liso. En la figura 1.29 se muestran los pasos que intervienen en el acoplamiento, excitación, contracción, que tienen lugar como se detalla a continuación. 1. La despolarización del músculo liso abre los canales de calcio dependientes de voltaje en la membrana sarcolémica. Estos canales de calcio abiertos, el calcio fluye a la célula a favor de su gradiente electroquímico. Esta entrada de calcio desde el DEC produce un aumento de concentración intracelular de calcio. Contrariamente a los músculos esqueléticos, en los que para producir una contracción se necesitan potenciales de acción, en los músculos lisos una despolarización inferior al umbral, que no desencadena un potencial de acción, es capaz de abrir estos canales de calcio accionados por el voltaje y causar el aumento de la concentración de calcio intracelular. Si la despolarización de la membrana del músculo liso llegase al umbral, podrían producirse potenciales de acción, que provocarían una despolarización aún mayor, así como mayor apertura de los canales de calcio accionados por el voltaje. El calcio que penetra en las células del músculo liso a través de los canales de calcio accionados por el voltaje libera calcio adicional a partir del retículo sarcoplasmático, lo que se denomina liberación de calcio inducida por el calcio. Desde este modo, la elevación del calcio se debe en parte al ingreso del calcio a través de la membrana sarcolema
y la parte de la liberación del calcio a partir de reservas del retículo sarcoplasmático intracelular. 2. Otros mecanismos pueden contribuir al aumento de la concentración intracelular de calcio: los canales de calcio dependientes del ligando y los canales de liberación de calcio dependientes del IP3, que es inositol trifosfato. Varias hormonas y neurotransmisores pueden abrir los canales de calcio dependientes del ligando en la membrana sarcolémica, lo que permite la entrada de calcio adicional desde el LEC. Las hormonas y los neurotransmisores pueden abrir los canales de liberación de calcios dependientes de IP3 en la membrana del retículo sarcoplasmático. Cualquiera de estos mecanismos puede aumentar la concentración intracelular de calcio causada por la despolarización. 3. El aumento de la concentración intracelular de calcio provoca la unión de calcio a la calmodulina. Igual que la troponina C en el músculo esquelético, la calmodulina une 4 iones calcio de forma cooperativa. El complejo calcio-calmodulina se une y activa la sinasa de la cadena ligera de la miosina. Una vez activada, la sinasa de la cadena ligera de la miosina fosforila la cadena ligera de la miosina. Una vez fosforilada la cadena ligera de la miosina, se altera la conformación de la cabeza de miosina, aumentando enormemente la actividad de su ATPasa. En cambio, la actividad de la miosina ATPasa del músculo esquelético siempre es elevada. El aumento de la actividad de la miosina ATPasa permite la unión de miosina a la actina, iniciando por tanto el ciclo de puentes cruzados y la creación de tensión. El grado de tensión es proporcional a la concentración intracelular de calcio. 5. Además de los efectos sobre la miosina descritos anteriormente, el complejo calcio-calmodulina también tiene efectos sobre dos proteínas de los filamentos finos, la calponina y el caldesmón. En concentraciones bajas de calcio intracelular, la calponina y el caldesmón unen actina, inhibiendo la miosina ATPasa y evitando la interacción de actina y miosina. Cuando aumenta el calcio intracelular, el complejo calcio-calmodulina produce la fosforilación de calponina y caldesmón, liberando su inhibición a la miosina ATPasa y facilitando la formación de puentes cruzados entre actina y miosina. 6. La relajación del músculo liso se produce cuando la concentración intracelular de calcio desciende por debajo del nivel necesario para formar complejos calcio-calmodulina. La reducción de la concentración intracelular de calcio puede producirse por varios mecanismos: hiperpolarización, se cierran los canales de calcio dependientes del voltaje; inhibición directa de los canales de calcio por ligandos, como el AMP cíclico y el monofosfato cíclico de guanosino, o GMPC; inhibición de la producción de IP3 y descenso de la liberación de calcio del retículo sarcoplasmático y aumento de la actividad de la calcio ATPasa del retículo sarcoplasmático. Además, la relajación del músculo liso puede comportar la activación de fosfatasa de la cadena ligera de miosina, que desfosforila la cadena ligera de miosina, inhibiendo la miosina ATPasa. Mecanismos que aumenten la concentración intracelular de calcio en el músculo liso. La despolarización del músculo liso abre los canales de calcio dependientes del voltaje del sarcolema y el calcio entra en las células desde el LEC. Como ya se ha comentado, esta es la única fuente de calcio para la contracción. El calcio también puede entrar en la célula a través de canales dependientes del ligando en la membrana sarcolémica o puede liberarse del retículo sarcoplasmático por mecanismos accionados por segundos mensajeros, como por ejemplo el IP3. Por el contrario, cabe recordar que en el músculo esquelético el aumento de la concentración intracelular de calcio se debe exclusivamente a la liberación del retículo sarcoplasmático, es decir, el calcio no entra en la célula desde el LEC. A continuación, se describen los 3 mecanismos que intervienen en la entrada de calcio en el músculo liso. Los canales de calcio dependientes de voltaje son canales de calcio sarcolémicos que se abren cuando se despolariza el potencial de membrana celular. Por tanto, los potenciales provocan apertura de los canales de calcio dependientes del voltaje, permitiendo el flujo de calcio a la célula a favor de su gradiente electroquímico. Los canales de calcio dependientes del ligando también se encuentran en la membrana sarcolémica. No están regulados por cambios de potencial de membrana, sino por fenómenos mediados por los receptores.
Varias hormonas y neurotransmisores interaccionan con receptores específicos de la membrana sarcolémica que se acoplan a través de una proteína de fijación de GTP o proteína G a los canales de calcio. Cuando el canal está abierto por calcio, fluye la célula a favor de su gradiente electroquímico. Los canales de calcio accionados por IP3, inositol trifosato, están presentes en la membrana. El proceso se inicia en la membrana celular, pero la fuente de calcio en el retículo es el retículo sarcoplasmático y no el LEC. Las hormonas o los neurotransmisores interaccionan con receptores específicos en la membrana sarcolémica, por ejemplo, la noradrenalina con receptores alfa-1 a través de la proteína G. Estos receptores se acoplan a la fosfolipasa C. La fosfolipasa C cataliza la hidrólisis de los fosfatidilinositol 4,5-difosfato o PIP2 a PIP3 y a diacilglicerol o DAG. A continuación, el IP3 se difunde al retículo sarcoplasmático, donde abre los canales de liberación de calcio de forma similar al mecanismo de receptor rianodina en el músculo esquelético. Cuando estos canales de calcio se abren, el calcio fluye desde su lugar de depósito en el retículo sarcoplasmático hacia el LIC. Cambios independientes del calcio en la contracción del músculo liso. Además de los mecanismos contráctiles del músculo liso, que dependen de los cambios de concentración intracelular de calcio, el grado de contracción también puede estar regulado por mecanismos independientes del calcio. Por ejemplo, si hay una concentración constante de calcio intracelular, si existe una activación de la sinasa de la cadena ligera de la miosina, se formarán más puentes cruzados y se producirá más tensión o sensibilización al calcio. Por el contrario, si existe una activación de la fosfatasa de la cadena ligera de miosina, se formarán menos puentes cruzados y se producirá menos tensión, también llamado desensibilización al calcio. La tabla 1.5 muestra una comparación de las características fundamentales de los músculos esquelético, liso y cardíaco. El músculo cardíaco se describe en el capítulo 4. En el músculo liso la excitación se da por ondas lentas, con o sin potenciales de acción, por hormonas y por neurotransmisores. El ascenso del potencial de acción se debe a la corriente de las entradas de calcio. Meseta de potencial de acción, no hay meseta. Acoplamiento, excitación, contracción, se debe a la despolarización que abre canales de calcio regulados por voltaje en la membrana celular, y las hormonas o los neurotransmisores abren canales de calcio regulados por IP3 en el retículo sarcoplasmático. Y el sensor de calcio en el músculo liso es el complejo calcio-calmodulina.